Moi bones cartollacios. Hoy vamos a falar de la revolución de los juegos de cartes después del Hold'em Texas y el Quinito. Y ye Magic l'alcuentro. Atopámonos entre otro juego formato deck building, pero con una mecánica muy particular. Y ye que todo tiene coste. Espera, ¿cómo que todo tiene coste? 1, 2... Estoy un montón. Pues sí, Bartolo, y en Magic tienes dos formatos de cartes, los fechizos y los tierres. Nel lore del xuego supónse que nos, tanto yo como el mi oponente, somos dos magos que se enzarcen o se enguedellen, digamos, nunha batalla de inxenio. A ver quién ye el más gallo de los dos. Hai 5 menes de tierres, extremaes en 5 colores disibrados, y son colorado, blanco, verde, prieto y azul. Como Magic ye un xuego moi completo y moi complexo, vamos a resumirlo todo lo que podamos. Los dos magos, o los dos jugadores neste sen, tienen 20 puntos de vida y tienen que atacarse con monstruos o tirarse fechizos de daño directo a la cara para conseguir ganar la partida. Después hay otras maneras de ganar la partida que lle con mecánicas alternativas que especifiquen que ganes o que venzas al otro. Pero eso ya lle pa pros y pa tryhards. La batalla en este juego tiene varias partes. Lo primero de todo lle que llamámoslo todo fase de batalla y tiene una esbilla de atacantes donde yo, por ejemplo, que soy el jugador que está atacando, dice voy a atacarte con esto y esto. Yo ataco al jugador. A las contra de conyugue que ataques primero a los monstruos y después al jugador activo. Neste sen yo ataco primero, él saca una esbilla de bloqueadores para evitar que pasen todos los daños y después de eso fai un cálculo de daño que lle lo que a la fin saca los puntos que se quiten, los que se sumen o los que queden tal cual. Y por supuesto los monstruos que palmen estas encarnizadas batallas. Como falábamos en antes, tenemos tierras y fechizos. Esto lle que en el formato tuyo del mazo vas a tener que montar en torno a la mitad o un poquitín menos del mazo solo con tierras. Vas a tener que tener muchas en función de los costes de los fechizos que tengas. Normalmente en mazos de dos colores la tendencia tira 25 tierras por mazo y ya el resto, pues bueno, los fechizos de monstruo, de chispe, de counters o lo que sea. Por cada turno puedes baixar única y exclusivamente una tierra. Entonces, lo normal sería que en el turno 1 baixes una tierra y tires un fechizo de coste 1 o quedes con maná abierto por si quieres responder a cualquier historia que lance el rival. Y después, en ese turno segundo, tires otra tierra, ya tienes dos, y metes fechizos de coste 2. Así hasta que bueno, llegues a un número infinito de tierras que serían las tierras que tú tienes, pero rara vez vas a meter esto es. Los tapetes de Magic no tienen zonas absolutamente para nada. Como pones el mazo donde quieras, pones el cementerio donde quieras, pones los bichos donde quieras y pones las tierras donde quieras. No tiene límite ni de bichos, ni de otro tipo de permanentes, ni de tierras. Tú simplemente tienes el to campo y enlléneslo como a ti te pete. En Magic y la mayor parte de los otros juegos de cartas, como el Hearthstone o el Runeterra, tienen que tener una habilidad especial que os permita atacar el turno en el que los invoques, porque si no ya estarían muy rotos. Entonces, normalmente tú saques un bicho de turno 1 que tiene un punto de ataque y en el turno segundo ya podrías atacar con ese bicho. Acabo de ver el foco. Vamos a robar una mano de prueba y vamos a ver que son 7 cartas la primera mano y un poquitín lo que se fai en el primer turno. Yo barro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sé contar. Mires la mano y decides si la quedes o no. Si no te gusta, dices Mulligan. Devuelves la mano al mazo, robes otros 7 y quíteste de una y la pones abajo del todo. Eso ye para no tener tanta ventaja por ya no tener que quedarte una mano que ya era una puxarra. En este sen tenemos una mano bastante buena. Salimos baixando una tierra, pagamos el mana que nos interesa para meter el fechizo que queramos y ponemos un bicho de coste 1. Metemos un bicho de coste 1. Como ya tenemos todo el mana xirao y ya metimos el bicho de turno 1 que no puede atacar, damos el turno al otro y acabóse. Hola. En el segundo turno ya, si nos tocare, podríamos atacar, xiraríamos el bicho
para atacar al oponente y él decidiría si bloquear con otro bicho pequeño que tuviera o si simplemente decir, pues chupo 1 de daño. Bueno, cartollacios, pues después de este breve vídeo creo que más o menos tenéis una conocencia mínima de lo que son los conceptos básicos de Magic. Ya para otro capítulo pues meteríamos más en lo que son los efectos de los monstruos, de las cartas de magia y todo eso, y ya en los tipos de cartas. En este sen, yo por mi parte, estoy.